Hola chicos, bueno, a continuación en este video lo que vamos a hacer es leer esta situación problemática que está en pantalla, que es una de las que ya resolvimos en clase, y vamos a intentar, por un lado, plantear la ecuación correspondiente y resolverla para poder contestar, en este caso, tres preguntas que se nos hace. Como ustedes ya saben, el primer paso va a ser leer muy bien la situación problemática y analizar exactamente cuáles son los datos que se nos da, porque a partir de ahí íbamos a ver de a poquito cómo vamos a lograr escribir la ecuación buscada. Bien, Nicolás gasta las 2/5 partes del dinero que tenía en el kiosco, las 3/10 partes en la librería, ahí veo que sin querer no puse la N, en la librería sería, y aún le quedan 75 pesos. Y se nos pregunta, por un lado, cuánto dinero tenía y cuánto gastó en el kiosco y en la librería por separado. ¿Sí? Lo primero que vamos a identificar es que en nuestra ecuación la X va a representar al dinero total que tenía. Y a partir de ese dato después vamos a averiguar lo que se nos pregunta en el ítem B y C, que es específicamente cuánto en el kiosco y cuánto en la librería. ¿Sí? A partir de este dato fundamental, que la X es el dinero en total, vamos a analizar otra vez el problema. Y a continuación vamos a anotar algunos datos de interés. Bueno, me adelanté un poquito y pasé a anotar los datos que yo consideré más importantes. Vamos a mirarlos un poquito juntos. El primero me dice que la X va a representar el dinero total. Después, como me dice que las 2/5 partes de ese dinero lo gastó en el kiosco, yo dije que en el kiosco, en lenguaje simbólico, gastó 2/5 de X, o sea, 2/5 de la plata total, que era la X, ¿no es cierto? De la misma manera, 3/10 de X va a ser lo que gastó en la librería, porque me dice que gastó las 3/10 partes de ese dinero total. ¿Sí? Y luego 75 pesos no los gastó todavía, son lo que le sobraron. Algo muy importante es identificar cuándo ponemos X y cuándo no ponemos cada vez que vamos traduciendo del lenguaje coloquial a simbólico. Por ejemplo, en los 75 pesos no ponemos a la X porque no me dice 75 del total, sino que me dice simplemente 75 pesos. No es una parte del dinero total. Por eso la X al lado del 75 no figura. Bueno, una vez que ya logramos traducir los datos principales que se nos dan, vamos a tratar de volver a leer la situación y finalmente armar la ecuación que vamos a necesitar para resolver toda la situación problemática. Me dice que Nicolás gasta las 2/5 partes del dinero que tenía en el kiosco, las 3/10 partes en la librería y todavía le quedan 75. Y todo eso forma el dinero total. ¿Sí? Entonces, situación comienza de esta forma. Nicolás tiene el dinero completo, sería la X, ¿cierto? A eso le vamos a sacar lo que gasta primero, que es lo que gasta en el kiosco. Se van a restar 2/5 partes de esta X, ¿no? Que era el dinero. Y después va a volver a gastar en la librería 3/10 partes. Ahora, todo eso va a ser igual a ¿qué? A 75, ¿por qué? Porque es lo que le sobró luego de que hizo todos estos gastos, ¿sí? Bien, repasamos de nuevo por qué armamos de esta forma la ecuación. Tenemos el dinero total, que es la X. Después tenemos lo que gastó en el kiosco, esta es la primera resta. La segunda resta es lo que gastó en la librería. Y 75 es lo que le terminó sobrando luego de gastar todo eso. Entonces ya tenemos planteada nuestra ecuación. Recordemos que adelante de la X no se suele escribir, pero está el número 1. Así que si a ustedes les ayuda escribir el número delante de la X, no hay ningún problema. Bien, lo que voy a hacer ahora es resolver la ecuación. Me voy a adelantar un poquito porque esto ya fue explicado bastantes veces. Esta es una ecuación muy sencilla, no hay propiedad distributiva, las X ya las tenemos todas de un lado del igual, así que la resolución no es para nada difícil. Bien, me adelanto un poquito así vemos cuánto es que da la X. Bien, la ecuación finalmente resuelta nos termina dando 250 para la X. Ahora, la pregunta es, ¿está terminada la situación problemática? Y la respuesta es que no, porque este dato nos sirve solamente para contestar la primera pregunta, que es ¿cuánto dinero tenía? ¿Sí? Bien, vamos a contestar esa y ahora vemos cómo contestamos las otras dos que siguen.
Acá tenemos entonces la primera respuesta y es que tenía 250 pesos. Algo también que es importante es que no se olviden de poner la unidad. Si son pesos, pongan el símbolo que corresponde. Bien, ¿cuánto gastó en el kiosco? Yo sabía que en el kiosco había gastado 2/5 partes del dinero, pero ahora ya sabemos que ese dinero era 250 pesos, así que solamente tendríamos que calcular cuánto es 2/5 de 250 y eso lo vamos a calcular simplemente con una multiplicación, ¿ven? La vamos a resolver. Me voy a adelantar unos pasitos. Finalmente la multiplicación dio 100, así que en el kiosco gasto 100 pesos. Y algo parecido nos va a suceder con la respuesta C, porque en la librería había gastado 3/10 de la plata total, así que vamos a resolver cuánto es 3/10 de 250 y ya vamos a poder contestar la pregunta. Finalmente, la última multiplicación nos dio 75, así que en la librería gastó 75 pesos. Y de hecho podemos comprobar que lo que gastó en la librería, más lo que gastó en el kiosco, más los 75 pesos que sobraban, de verdad a 250. Así que ya sabemos que una ecuación tiene comprobación y eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta porque les puede jugar muy a favor. Bueno, nos vemos en el próximo video.